Cuando la cortina de la historia se abrió para dar entrada al hombre, arrastró en la misma corriente de aire una lacra, compañera de este, que se ha perpetuado a lo largo de su existencia y que, incluso en sociedades actuales que se consideran a sí mismas civilizadas, sigue generando absurdos debates sobre cómo debe ser titulada. Para el escritor sin letras no hay controversia. Se llama vergonzosa violencia y quien la ejerce, despreciable asesino. Si queréis, debatimos el por qué se produce, pero eso será otro día. Hoy os dejo este relato que, si bien no quiere abrir debate, sí desea herir la sensibilidad del espectador. En Cuentos que te cuento para que no mires para otro lado, la redacción. Golpe a golpe y verso a verso se labró mi vida. Dicen los que saben que la infancia es la patria de una persona, y digo yo que he sido analfabeto del corazón, que repudio mi patria y que cualquier tiempo por venir será mejor. De niño viví una vida consistente toda ella en el amor de un padre embrutecido por el alcohol, que consumía a la salida de la fábrica, en la que ejecutaba monótonamente día tras día y hora tras hora, desde que amanecía hasta que se ponía el sol por el oeste, un ejercicio repetitivo de ajustar tuercas a las ruedas de los vehículos. Hombre sin estudios, nunca creyó en la utilidad de conocer las letras y se conformó con esa vida que era la que había vivido su padre antes que él y sus antepasados desde tiempos pretéritos, cambiando tan solo el sol y el arado por la llave inglesa y la penumbra de una nave edilicia de la tardía revolución industrial. Mi madre fue una mujer contemporánea de su pueblo y su mundo, es decir, una mujer de su casa y sus hijos, esclava de su marido y enfermera de sus padres cuando la edad y la salud de estos así lo requirieron. Mi padre se encargó de enseñarme todo lo que un hombre debe saber del mundo, obviando todo lo demás. Y todo lo inculcó en mi menuda persona con la vieja regla del golpe y la sangre, todo lo encuentran. Nunca llegué a odiarlo por ello, ni por sus métodos de enseñanza, ni por los gritos de dolor y pánico que arrancó a mi madre cuando el alcohol o el mal genio lo dominaban ante la pasividad de mis abuelos, que eran los dueños de esa casa donde todos nos recogíamos y que luego sería de mis padres y de ellos pasaría a ser mía. Esta era la única vida que yo conocí en aquellos días. No podía odiarla porque no tenía con qué compararla. Me hice adolescente criado en un ambiente patriarcal, con las mujeres sumisas siervas de los machos, moviéndose con la cabeza gacha cuando estos estaban presentes y criando a sus hijos e hijas con los mismos mimbres. Me enamoré como un loco de la chica más hermosa que jamás existió. No era del pueblo, pero tenía familiares que sí lo eran. Llegó un verano con sus padres, antiguos vecinos que hacía tiempo que se habían partido de estas calles hacia la ciudad para pasarlo junto a sus tíos y abuelos. Desde la primera vez que nuestras miradas se cruzaron, nos vimos enredados en la telaraña invencible de nuestro amor. En cuanto nos supimos oportunos, apagamos la hoguera de nuestra pasión a escondidas de las gentes, especialmente de sus padres y tíos. Pero la hoguera, lejos de saciarse con nuestros encuentros furtivos, se acrecentaba desbocada con cada arrebato de amor, hasta que, pueblo pequeño en el que habitábamos, todo se supo, y sus padres fueron a pedirles cuentas a los míos. Esa noche hube de soportar los llantos amargos de mi madre y los golpes del cinto de mi padre por la deshonra volcada con mi infamia sobre la casa, pues las leyes de mi pueblo eran sagradas y solo se podía acatar a la mujer propia o a las fulanas de pago, nunca jamás a las mujeres santas. Para agravar más las cosas, su padre se apareció por nuestra casa una semana más tarde del descubrimiento, y yo pude oír desde la cama en que me recuperaba de los golpes cómo informaba al mío de que la niña había quedado preñada, que se partían al día siguiente para la ciudad en busca de un médico que se solucionara el embrollo, pero que volverían al verano siguiente si la cosa trascendía ya en la ciudad y la niña quedaba marcada de por vida para casarla con el mozo causante de la deshonra de su hija. Me pasé ese invierno soñando con nuestro hijo. Pensaba todo el día cómo sería su rostro, su sonrisa, si habría nacido chico o chica. En mi aturdimiento
No veía el momento de que llegara el próximo verano para recibir entre mis brazos a la que sin duda sería mi esposa y, por supuesto, madre de mi hijo. Bendita juventud, inocente y pura, que me impidió tomar la medida exacta a lo que mi futuro suegro había venido a decir antes de partir el verano anterior. Y llegó el verano esperado, y volvió la niña, y nos casaron, y me sentí feliz como el adolescente que se había salido con la suya, pues eso era lo que yo era. Y no me importó que en el invierno la hubieran llevado sus padres, a mi esposa, a una clínica privada a que abortara a nuestro hijo. Nos casamos y ella se quedó a vivir en la casa que había sido de mis abuelos y que en ese momento, fallecidos estos, era de mis padres. Sus padres celebraron la boda con más pena que consuelo. Nunca me vieron con buena mirada y partieron asqueados del pueblo al acabar los responsos. Al día siguiente nos informaron desde el cuartelillo de la Guardia Civil de que habían sufrido un accidente con el vehículo que conducían de vuelta a su ciudad y habían fallecido. Fue un golpe para mi joven esposa, del que tardó en reponerse, a pesar de estar molesta con ellos por lo que sus padres le habían infligido ese mismo invierno contra su voluntad. Y es que dicen que el amor es ciego, y añado yo, y dañino. Fue una extraña casualidad que la rueda causante del accidente fuera una de las que yo había tenido que ajustar en la fábrica donde trabajaba desde que cumplí los 13 años, junto a mi padre. En los 3 años siguientes nuestro matrimonio fue un dulce paseo de versos poéticos, pero una noche de verano, pasados esos 3 años, distantes nosotros por las cosas del matrimonio, con 19 años yo y 16 recién estrenados ella, la sorprendí bailando en las fiestas del pueblo con otro mozo de un pueblo cercano. Fue tal el ardor que me entró por el cuerpo que, si el diablo se me hubiera puesto por medio, lo hubiera rajado de cuerno a rabo allí mismo. Pero el diablo no estaba presente y yo era el que estaba endiablado. La cogí del pelo y sin mediar más que media palabra para llamarla puta y dejarla a la mitad, la arrastré de esa guisa hasta la casa y a empellones la subí al cuarto ante las miradas indiferentes de mis padres y allí la descargué de sus intenciones y de sus ganas de baile, a golpes, hasta dejarla desmayada sobre el mármol. Los golpes la ablandaron y le recordaron que ella era de mi propiedad. Volvió a ser la esposa que, si no amorosa, sí era sumisa para conmigo y mi familia, como debía de ser. Una semana más tarde, más apaciguado de mi furia y algo melancólico por ver la herida en su belleza, le regalé un vestido nuevo y para estrenarlo la llevé a una sala de bailes. Corrieron meses versados en buenos versos, como al principio de los nuestros. Pero una tarde, al volver yo del trabajo, mi madre me cogió en una parte y me presentó unas quejas sobre el hacer o la falta de hacer de mi esposa en cuanto a las tareas que eran propias de las hembras en el hogar común. Molesto por esta reclamación, la busqué en la noche para hablar con ella y pedirle cuentas en el mejor ánimo conciliador. Pero me encontré con la desfachatez por su parte de querer contradecir lo que mi sagrada madre me había referido, acusando a esta de alcahueta y enredosa por estar aburrida de la vida que le había tocado vivir. Mi ánimo se encendió y le pedí que rectificara si no deseaba pasarlo mal. Ella se negó y hube de sacar mis poderes de macho para recordarle cuál era su sitio en aquella casa. Pasó 2 semanas en cama después de este incidente y el médico que la asistió, un joven recién instalado en el pueblo, me sustentó que en el trance había perdido el niño que albergaba en su vientre. Al principio me indigné con ella por haber provocado esa reacción en mí, sabiéndose encinta. Después recordé su imagen bailando en brazos de otro en las fiestas del verano y la rabia y la sospecha de que el hijo fuera bastardo y yo, cornudo, me animaron. Mejor que no viniese, por si acaso no fuera a ser que, además de bailar, se hubiera prestado a otras cuentas en mi ausencia. Cuando el médico me terminó de informar de que su cuerpo jamás albergaría ya un bebé, pues 2 abortos violentos le habían sucedido ya en su joven vida, mi rabia y temor se volvieron ternura y desesperación, pues la mujer que yo amaba y a la única que podría amar en todos los años de mi vida, ya jamás me haría padre. Me culpé por bruto y safio y traté de cuidarla como se merecía, oponiéndome incluso a la opinión de mis padres, que deseaban devolverla con sus tíos del pueblo, por si acaso se había comportado como una puta y por estéril.
tiempo y el correr de los días, la relación entre ambos perdió alicientes. Ella andaba cabizbaja y yo rabioso contra todos. Comencé a emborracharme cada noche al salir del trabajo, y eso a pesar de que el médico delante de mí le diagnosticó a mi padre una cirrosis galopante en el hígado, que era la causa de sus inmensos dolores, y lo mandó a que acudiera a los hospitales de la ciudad si quería ver el siguiente verano. La muerte de mi padre, entre terribles gritos de dolor, me deprimió más y me hundió más en el alcohol. Descubrí que la única forma de excitarme era golpeando a mi esposa, y algo que debió ser un hecho fortuito y aislado de una noche en que llegué más borracho de lo normal, se convirtió en una práctica habitual durante años. Y todo, a pesar de que, con cada amanecer, me dominaba una sensación de culpabilidad y de pena por estropear ese rostro al que tanto amaba. Durante días, después de las sesiones de sexo violento, la colmaba de palabras bellas y regalos bonitos, hasta que de repente, una noche cualquiera, el alcohol me dominaba y la lujuria insatisfecha me controlaba, haciéndome regresar de nuevo a las andadas. Era un hombre profundamente enamorado de una mujer. Nunca pude tocar a otra y vivía amargado por la ausencia de hijos que me heredaran. Se sucedieron años grises, donde lo más destacable es que falleció mi madre, después de una larga y penosa enfermedad, donde mi mujer la cuidó ciegamente, demostrando unas dotes fabulosas para la enfermería, como atestiguaba el médico del pueblo, que siempre decía que ella y su constancia y buen hacer le habían alargado la vida a esa pobre y letrada mujer. Yo, por mi parte, me fui embruteciendo cada día más sin querer aprender a leer, como me pedía mi mujer que hiciera, y sin aspirar a nada más. Hasta que una noche volví a casa del trabajo, más tarde de lo habitual, pues la jornada en el bar con los amigos se alargó entre risas y bromas, y me encontré con el vacío. Mi mujer se había ido y como broma final, o así lo interpreté yo en ese momento de ofuscación que me dio, me había dejado una nota de papel escrita sobre la mesa. Las paredes se me cayeron encima, aplastando mis restos de cordura. Un odio primigenio me recorrió la espalda buscando escapar por las extremidades, que cerré como garras salvajes para contenerlo dentro. Mis puños se cuadraron, agarrotados por el dolor. La imaginé escapada con cualquier mozo, y después la soñé arrastrándose a mis pies, pidiendo clemencia a su amo para que le perdonara la vida el día que la encontrase, porque la iba a encontrar. Ella era mía y de nadie más. Sin ser consciente de cómo o cuándo, saqué del armario la escopeta de caza y me senté en el sillón que había sido de mi padre y antes de mi abuelo, acariciando el arma. Debí quedarme dormido en algún momento de la noche, pues era muy de mañana cuando se abrió la puerta y la luz me despertó, mostrándome la silueta amada, enmarcada contra el dintel, como si fuera un ángel anunciador. Jamás la deseé como en aquel momento. Jamás la odié como en aquel momento. ¿Dónde había estado? ¿Con quién? ¿Qué importaba? Sonreía. La golpeé otra vez. Ya no sonreía, la volví a golpear con el pie. Creo que le grité, la deseé con todas mis fuerzas, masculló algo, no la entendí y volví a golpear con la culata del arma. Trató de hablar alzando las manos. Igual que había ocurrido en mi sueño, pedía clemencia a su amo. Apunté el arma, disparé, salpicó, ni gimió. Todo fue muy rápido, la sentí agonizar a mis pies y me arrodillé llorando, desconsolado. Ella tenía los ojos vidriosos y aún tuvo fuerzas para escribir sobre el mármol con la sangre fresca que borboteaba de sus heridas. Te amo, siempre te amé, ojalá hubieras aprendido a leer. Cuando llegó el médico para certificar el fallecimiento, me explicó lo que estaba escrito sobre el suelo y luego leyó la nota de la mesa en voz alta. En ella, mi esposa me informaba de que había salido corriendo de urgencias a la casa de al lado, pues a la vecina se le había adelantado el parto y el señor médico había dejado el recado de que esa noche estaría atendiendo unas fiebres en otro pueblo cercano y no esperaba poder volver al menos hasta el día siguiente. Hoy, hace un año de estos acontecimientos que aquí narro. Un año que llevo ingresado en esta cárcel donde desde el primer día recibo clases de lectura y escritura.
clases que me han permitido salir de mi estado de ignorancia y brutalidad y en el día de hoy desarrollar esta redacción que me ha encargado el profesor y con la que espero que, si bien no sirva para obtener el perdón por mis actos imperdonables, sí pueda ser empleada como alegato de lo absurdo y triste que es ejercer la violencia en cualquiera de sus maneras, y más aún si ésta se ejerce contra aquellos a quienes más se ama. El escritor sin letras. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Haus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Marley, wie einst